Súper. Sean todos bienvenidos a este nuevo seminario de salud laboral. Hoy día, lunes 11 de noviembre. En esta oportunidad nos acompaña desde Colombia Yesenia Castro. Ella es enfermera, magíster en salud y seguridad del trabajo. Es doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es profesora asistente de la Facultad de Enfermería en la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, Colombia. E investigadora adscrita al Centro de Pensamiento Trabajo Docente, Salud Laboral y Calidad de Vida de la Universidad Nacional de Colombia. Yesenia, muchas gracias por acompañarnos. Hoy día nos va a hablar sobre la relación entre la exposición a plaguicidas con el intento suicidio y suicidio en Colombia. Así que muchas gracias, Yesenia. Te dejo para que compartas pantalla. Vale, buenos días para todos. Me permiten un momento. Comparto, por favor, me confirman si ya pueden ver Sí, perfecto. la pantalla. Vale, listo. Bueno, gracias, Pía, por la introducción, la presentación. ¿Me confirmas, por favor, cuánto tiempo tengo disponible? La idea es que sea media hora, 40 minutos para dejar tiempo para preguntas. Vale, listo. Intentaré hacerlo lo más rápido posible. Entonces, pongo acá mi temporizador. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Estoy pues en Bogotá, entonces para mí todavía son días. Como Pía mencionó, voy a presentar los resultados de mi tesis doctoral denominada Relación entre la exposición a plaguicidas con el intento suicida y suicidio en Colombia durante el periodo 2009-2018. La tesis la desarrolla en el doctorado en salud pública de la Universidad Nacional, pues bajo la dirección de los doctores María Arley Orjuela y Álvaro Javier Hidrobo. Entonces, la agenda que tengo propuesta inicialmente abordaré aspectos generales del problema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos, el marco metodológico, los resultados y pues la discusión, conclusiones y recomendaciones a partir de estos. En primer lugar, es necesario señalar que en décadas recientes se han desarrollado investigaciones que analizan esa posible relación que existe entre la conducta suicida y la exposición ocupacional y ambiental a plaguicidas. A nivel individual todavía no está muy claro cuál es el mecanismo biológico por el cual ocurre. Sin embargo, los estudios disponibles señalan que puede ser por los efectos neurotóxicos que ocasionan algunos plaguicidas. Se ha investigado, existe evidencia disponible en organofosforados, que es un insecticida que es bastante utilizado y el más utilizado en Colombia. Los organofosforados inhiben la enzima acetilcolinesterasa, ocasionando la que se denomina una crisis colinérgica durante la intoxicación aguda que puede llevar a la inhibición de la serotonina. También se ha estudiado el fenómeno en estudios con animales, con clorfirifos, que también es otro insecticida, un organofosforado, que se cree que también modifica algunos receptores de la serotonina y puede ocasionar cambios en el estado de ánimo. En humanos se ha identificado, hay estudios que refieren que la exposición ocupacional y ambiental continuada a bajas dosis puede ocasionar la inhibición de GABA y glutamato y puede tener efectos también en los estados de ánimo y precipitar la conducta suicida. En la tabla que ustedes ven en pantalla se muestran los estudios disponibles sobre el tema. La evidencia dice o señala que los trabajadores agrícolas o los residentes en áreas con uso intensivo de plaguicidas pueden presentar tasas elevadas de suicidio al ser comparados con la población general. Los estudios son escasos, son también divergentes. El tema es un tema de reciente aparición que ofrece pues una área emergente de investigación. Los avances están restringidos a un número limitado de países. La tabla que ustedes ven es el resultado de una búsqueda exhaustiva de información y también pues no existe consenso entre si existe esa asociación o no. Existe pues el propósito de este estudio fue contribuir a
a construir más evidencia sobre el tema. La posible asociación entre la exposición a plaguicidas y el desarrollo de la conducta suicida es un tema relevante para Colombia. En Colombia se utiliza de forma masiva los plaguicidas para labores agrícolas y ganaderas. Como mencioné, el grupo que más se utiliza son los organofosforados y carbamatos. El 28% de las intoxicaciones que ocurren en el país por sustancias químicas son de plaguicidas. Como ven en la imagen que está en la diapositiva, Colombia tiene un consumo aparente de kilogramos por hectárea muy superior al promedio de Latinoamérica y muy superior al promedio a nivel mundial. Por lo tanto, pues es un tema, la exposición ocupacional y ambiental a plaguicidas es un tema relevante en el país. Además, pues que el suicidio es un problema de grandes proporciones en salud pública y también en salud mental. A nivel mundial se estima una tasa normalizada de 11,4, siendo mayor en los hombres que en las mujeres. El suicidio es la segunda causa de muerte entre 15 y 29 años de edad de población joven, y esto ocasiona alrededor de 1,5% de los años de vida ajustados en función de la discapacidad y un número también importante de años de vida perdidos por muerte prematura. Los plaguicidas habitualmente son utilizados o comúnmente son utilizados como un medio para cometer el suicidio debido a su alta toxicidad. A nivel mundial se estima que alrededor del 30% de los suicidios utilizan los plaguicidas como un medio para autointoxicarse, y en Colombia es el 16,6%. Este estudio no aborda esa asociación como un medio para, sino como un posible factor contribuyente para el desarrollo de la conducta suicida. El suicidio, innegablemente, es un problema significativo para la salud pública, tiene profundas implicaciones en diferentes niveles, a nivel individual, familiar y social. El intento suicida tiene costos directos en la atención en salud, y también la conducta suicida pues tiene impactos en los sistemas de seguridad social integral debido pues a la pérdida de productividad laboral y también a los años potenciales de vida perdidos por muerte prematura, y sobre todo evitable, porque debemos tener en cuenta que el suicidio y la conducta suicida es un evento prevenible. En Colombia se había investigado previamente los dos temas por separado. El suicidio, la evidencia estaba centrada en la identificación de esos factores de riesgo a nivel individual, social, político y económico, y también en hacer la comparación de las tasas de suicidio en áreas rurales y urbanas. Y los plaguicidas se habían estudiado principalmente los efectos en la salud física de la intoxicación aguda y la exposición crónica a plaguicidas, y pues la utilización de los plaguicidas como un medio para cometer suicidio. Entonces, básicamente esa posible relación entre la exposición a plaguicidas con el intento suicida y suicidio no estaba, pues no se había documentado en el país, y pues ofrecía una oportunidad de investigación. Con este contexto, entonces, nos planteamos la pregunta de investigación: ¿cómo se asocia la exposición a plaguicidas con los intentos suicidas y suicidios ocurridos en Colombia durante el periodo del 2009 al 2018? Todo esto con un enfoque poblacional. Para responder a esa pregunta, los objetivos pues, fue estimar la asociación entre la exposición a plaguicidas con el intento suicida y el suicidio en Colombia en el periodo ya enunciado. Inicialmente determinamos los patrones de distribución geográfica de la incidencia del intento suicida y la mortalidad por suicidio. Hicimos comparación de las tasas de incidencia y de mortalidad con la potencial exposición poblacional a plaguicidas. Luego hicimos la identificación de covariables que pueden estar involucradas en esta asociación, y analizamos la asociación pues, con algunos determinantes sociales y ambientales. El estudio que desarrollamos es un estudio ecológico, analítico, de diseño mixto, es decir, que nos permite hacer la comparación de grupos geopolíticos y de tendencia temporal para un periodo de 10 años. Este tipo de estudio nos permite pues, aproximarnos a los fenómenos en el nivel poblacional y hacer una exploración a los determinantes sociales y ambientales,
Y también reconoce que existen diferentes niveles de agrupación y que existen factores contextuales que afectan la salud de los individuos y de las poblaciones. Las unidades de análisis que utilizamos fueron los 1.122 municipios que tiene Colombia y los 32 departamentos, de acuerdo pues a la división política y administrativa del país. Para el estudio, entonces, consideramos como variables dependientes las muertes atribuidas al suicidio y los casos de intento suicida registrados pues, en el país en el periodo ya mencionado. Para las variables independientes utilizamos como una aproximación a la exposición a plaguicidas, utilizamos intoxicaciones agudas por plaguicidas, área cultivada y consumo aparente de plaguicidas. El consumo aparente de plaguicidas es la estimación de consumo de kilogramo por hectárea. Y utilizamos otras variables que incorporamos en el análisis, como la tasa de prevalencia de depresión y otros trastornos de humor y la tasa de homicidios. Toda la información, estas variables fueron obtenidas a partir de fuentes oficiales de los sistemas de información con los que cuenta Colombia. El procedimiento, la secuencia metodológica que utilizamos, en primer lugar, hicimos pues el cálculo y la estandarización de las tasas para efectos de la comparación. Hicimos el ajuste de las tasas por método directo utilizando la población estándar de la OMS. Posteriormente, aplicamos los modelos de regresión segmentada de Joint Point. Estos modelos de regresión segmentada es una técnica de estadística no lineal que nos permite identificar y estimar cambios de tendencia estadísticamente significativos en una tendencia temporal. Posteriormente hicimos un análisis espaciotemporal. Utilizamos una prueba de escaneo circular de Kurdorf, es la más utilizada para analizar los casos y los conglomerados de suicidio pues, a nivel mundial. Esta técnica pues, nos permite hacer una exploración espacial basada en modelos de Poisson y en este caso pues utilizamos comunidades espaciales, los 1.122 municipios del país y los 10 años, los datos para cada uno de los años. Y finalmente utilizamos modelos de regresión con datos panel. Esto nos permite valorar la heterogeneidad de los efectos individuales y también tiene una ventaja metodológica que nos permite reducir el sesgo de la variable omitida. Utilizamos los modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios y aplicamos la prueba de Hausman. Nos indican, a partir de esa prueba de Hausman, nos indica que debemos utilizar los efectos aleatorios. Entonces, eso con respecto al diseño metodológico. Los resultados los voy a presentar primero el comportamiento epidemiológico y luego la exposición poblacional a plaguicidas. Con respecto al intento suicida en el periodo, en estos 10 años se presentaron 33.096 casos de intento suicida. La mayoría de los casos está en mujeres. En mujeres en población joven, mientras que en población adulta se invierte y la proporción es mayor en hombres. Como podemos observar, hay una tendencia de aumento en el número de casos en los 10 años, un aumento significativo. Esto responde también o puede estar influenciado por el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en el país. Antes de 2014, no se hacía vigilancia de forma intensiva y continuada de la conducta suicida en el país. Se empezó a hacer a partir de pues, la entrada en vigor de la Ley de Salud Mental y pues esto nos ayudó a que los sistemas de vigilancia se fueran fortaleciendo. Al verlo ya gráficamente en los mapas podemos ver el comportamiento. Hay bastante heterogeneidad en las tasas. Estas son tasas estandarizadas. En la mayoría de los casos se concentra en las grandes ciudades del país. El promedio, la tasa de intento suicida a nivel nacional es de 7,9 por cada 100.000 habitantes. ¿Vale? Este mapa que ustedes ven a la derecha de la pantalla
muestra los conglomerados que se identificaron de intento suicida en el país. Se identificaron 9 conglomerados. Quiero que le presten en atención, voy a contextualizar un poco el mapa. Entonces, en esta parte es Océano Pacífico, Venezuela, Brasil. En la parte sur tenemos frontera con Ecuador, con Perú. Entonces, esta parte es la región amazónica de Colombia y pues esta vendría siendo nuestra región andina y central. Voy a ir retomando poco a poco con la explicación de los resultados. De esto entonces destacar que el comportamiento es heterogéneo y que se identificaron algunas regiones en las que las tasas de incidencia son muy superiores al promedio nacional. Con respecto al suicidio, identificamos en el periodo 22.245 casos. La razón hombre-mujer es de 4,6, es decir, que por cada mujer que fallece por suicidio hay 4,6 hombres que fallecen por la misma causa. La mayoría pues, de fallecidos, como se observa en la gráfica, son hombres, alrededor del 83%. Este comportamiento es similar al contexto mundial y de la región de América del Sur. Es común que los hombres se suiciden más que las mujeres. Al analizar de forma conjunta la carga total de morbilidad y mortalidad de intento suicida y suicidio es mayor también en los hombres que en las mujeres. Esto se conoce como la brecha de género o la paradoja de género y pues justifica también la inclusión de la perspectiva de género en la prevención de la conducta suicida, ya que pues nos afectan diferente los estereotipos, los roles de género, algunas normas culturales, las mismas estrategias de afrontamiento o de externalización de conducta que tenemos hombres y mujeres. Con respecto a la tendencia, veíamos una tendencia, hay un cambio de tendencia en el año 2013, veníamos con tendencia de disminución, a partir de 2013 aumenta. A nivel mundial la tendencia es diferente, hay una tendencia de disminución en el número de casos, sin embargo en América Latina y en Colombia tenemos un cambio de tendencia. No está claro por qué, se asume que puede estar relacionado con crisis económicas o con ya factores contextuales y de conflicto y demás que pues propios del contexto latinoamericano. Con respecto ya a la visualización de estas tasas ajustadas por mortalidad por suicidio, acá quiero destacar y quiero que centren su atención en esta parte del mapa. Esta partecita del mapa es un departamento que se llama Vaupés. Vaupés es un departamento amazónico, limita con Brasil, con la Amazonía brasilera. El promedio a nivel nacional de la tasa de mortalidad por suicidio es de 6,6 casos por cada 100.000 habitantes. En este departamento, el promedio para los 10 años es de 47,7 casos por cada 100.000 habitantes. Llama muchísimo la atención. Es un departamento que ha experimentado, lo han denominado en Colombia, la epidemia de las cuerdas. Haciendo alusión a que el ahorcamiento es el medio más utilizado para cometer suicidio. En esta región llama muchísimo la atención porque es el segundo departamento menos poblado del país y concentra o el 81% de su población es comunidad indígena, entonces allí convergen diferentes factores de riesgo para el suicidio. Hay un modelo explicativo que se realizó para este departamento que incluye procesos de aculturación, desaculturación de esa población indígena, violencia estructural, desempleo, desigualdades sociales, entre muchos otros. Acá en el conglomerado se identificaron también 9 conglomerados. De esos conglomerados llama la atención el que estoy señalando con el puntero, es la región amazónica. La región amazónica del país, la parte sur. En esta población se concentra mayoritariamente población indígena. Tenemos un problema grave de suicidio en población indígena y pues esto también lo reflejan los mapas que estoy presentando y los hallazgos de este estudio y de otros que se han realizado en el país. Como les mencioné al inicio de la presentación, para aproximarme a la exposición poblacional a plaguicidas, consideré 3 variables. La primera, intoxicaciones agudas por plaguicidas. La segunda, el área cultivada del país. Y el tercero, el consumo aparente por plaguicidas.
En cuanto a las intoxicaciones agudas por plaguicidas, se identificaron más de 69.000 casos, el 58% corresponde a hombres. Esto refleja la división sexual del trabajo. La gran mayoría de los aplicadores de plaguicidas son hombres. Los casos de mujeres generalmente son por intoxicación accidental, mucho de eso asociado a que no se respetan los tiempos de reentrada a los cultivos o al lavado a mano de la ropa del aplicador de plaguicidas. Vemos una tendencia de disminución en los casos de intoxicación agudas por plaguicidas. Esto puede valorarse como un punto muy positivo. Sin embargo, hay que señalar que esta disminución que se observa acá es porque cuando se intensificó la vigilancia del intento suicida, se desagregó. Antes todas las intoxicaciones con o sin intencionalidad suicida se reportaban como intoxicaciones agudas. A partir de 2018 se separaron los casos, por eso hay una disminución en esta incidencia. Sin embargo, el número de casos reportados cada año sigue siendo elevado. Estas intoxicaciones son en mayoría accidentales de origen ocupacional, por lo tanto, evidencia que las acciones en seguridad y salud en el trabajo son insuficientes. Hay que tener en cuenta también que el sector agropecuario y la informalidad laboral en Colombia es superior al 80%, por lo tanto, son trabajadores que no tienen acceso a capacitación ni a las acciones que ofrece seguridad y salud en el trabajo. Con respecto ya visualmente cómo se ven estos casos, notarán acá que los casos se concentran principalmente en la región andina, que es donde se produce o donde se realizan actividades agrícolas a gran escala. En la parte norte del país está la región de La Guajira, que es desértica, y esta región en la parte sur corresponde a la región amazónica. Acá llama muchísimo la atención porque identificamos que las intoxicaciones agudas por plaguicidas tienen una alta incidencia en territorios donde no se realizan actividades agrícolas de forma masiva, o al menos no agricultura tradicional. Esta región del país, la parte sur del país, es una región donde hay una gran cantidad de hectáreas cultivadas de cultivos ilícitos y creemos que por eso es que se ve reflejado pues ese aumento en la tasa de incidencia. Vemos acá en los conglomerados, también es una distribución heterogénea y nos llama muchísimo la atención esas tasas de incidencia elevadas en región amazónica, donde literalmente es selva y no se pueden realizar actividades agrícolas tradicionales, pero sí hay presencia de cultivos ilícitos. En este mapa podemos ver los conglomerados, la superposición de conglomerados de intento suicida y suicidio. Uno esperaría ver que donde hay un número elevado de casos de intento suicida, hay también un número elevado de casos de suicidio. Sin embargo, no ocurre así. Esto puede explicarse por la selección de los métodos que utilizan para cometer suicidio y algunos factores culturales en esta región. Especialmente en Arauca, utilizan métodos violentos, muy efectivos, quizás no sea el término apropiado efectivo, pero que cumple el propósito de quitar la vida. Eso se puede explicar. Y quiero destacar, este mapa evidencia uno de los hallazgos más interesantes de la tesis, y es la superposición de los conglomerados del intento suicida, el suicidio y la intoxicación aguda por plaguicidas. Vemos que hay municipios, hay 125 municipios de los 1.122 que tiene el país, donde concurren una elevada incidencia de intentos suicida, de intoxicación aguda por plaguicida y una elevada mortalidad por suicidio. Esto nos puede estar indicando la coexistencia de determinantes sociales y ambientales o de eventos precipitantes. También se ha documentado que existen conductas de imitación que llevan a una aceptabilidad cultural o una normalización de la conducta suicida. Y esto también, pues, al identificar estos conglomerados, nos va a ayudar a implementar medidas de prevención del suicidio e intervenciones que sean, pues, un poco más focalizadas, como un ejercicio de priorización. Les decía que también utilizamos para acercarnos a esa exposición poblacional el área destinado a cultivos de uso agrícola. Colombia ha venido aumentando su área cultivada.
principalmente a actividades agroindustriales. Colombia está ubicada en el trópico, entonces hay una gran variedad de productos que producimos y exportamos. Las actividades agrícolas son predominantes en 22 de los departamentos que están pues señalados en colores claros. El color morado indica áreas selváticas, la región amazónica de la que hablaba hace un momento, y como les mencionaba, llama muchísimo la atención que en esta zona no se realiza actividad, no hay cultivos agroindustriales, pero sí hay cultivos ilícitos, por lo cual hay uso de plaguicidas. Una de las fortalezas de este estudio también es que incluimos el área destinada a los cultivos ilícitos en Colombia. Lamentablemente, Colombia es uno de los principales productores a nivel mundial de hoja de coca y de amapola. El promedio anual son más de 94.000 hectáreas cultivadas. Hay una afectación importante en 21 departamentos del país, y pues cuando hay esa presencia de cultivos ilícitos, tiene también unas dinámicas sociales y económicas alrededor de esos cultivos ilícitos, contextos de violencia que afectan la vida de las comunidades. Nosotros decidimos incluir esta área cultivada porque en los cultivos ilícitos, como cualquier otro cultivo, implican la utilización de plaguicidas, y además su productividad depende estrechamente de la cantidad de plaguicidas que se utilicen, y se utilizan incluso como parte de pago de los narcotraficantes. Se incluye la entrega de productos químicos que están prohibidos, el caso de los organoclorados, que están prohibidos en el país hace más de 30 años, sin embargo, todavía se sigue documentando el uso en estas regiones. En cuanto al consumo aparente de plaguicidas, el indicador de kilogramo por hectárea, utilizamos dos indicadores. El que ven en la parte inferior es el indicador de la FAO. Es un indicador internacional que nos muestra una disminución a partir del año 2014. Y el que vemos en la parte superior es el del Ministerio de Agricultura de Colombia, que realmente refleja la realidad. Nos inclinamos por utilizar el del ministerio porque ya se sabe que aumentó la superficie cultivada, y con el aumento de superficie cultivada aumenta el consumo aparente de plaguicidas. El valor promedio de consumo aparente de plaguicidas en todo el periodo fue de 28,49 kilogramos por hectárea. Ya cuando hicimos el ejercicio del análisis con la regresión de datos panel, acá ustedes pueden ver la correlación de las diferentes variables para evitar la multicolinealidad en las variables. Decidimos utilizar área cultivada, el indicador de área cultivada, y no los indicadores de consumo aparente. El área cultivada, a mayor área cultivada, a mayor consumo aparente, entonces para evitar el tema de la multicolinealidad. Los resultados de los modelos de regresión con datos panel, vamos a enfocarnos en los modelos de efectos fijos de acuerdo con la prueba de Hausmann. Son los más adecuados para el conjunto de datos. Vemos, nuestra hipótesis era que elevada incidencia de intento suicida estaba correlacionada, estaba asociada con un número elevado de consumo aparente o de área cultivada. Vemos que no existe esa asociación. Sin embargo, sí se identifica asociación entre el intento suicida y la intoxicación aguda por plaguicidas y el suicidio en la población. Esto pues puede reflejar que el uso habitual de los plaguicidas para cometer el suicidio, debido a que en Colombia es muy fácil acceder a plaguicidas muy tóxicos, y también pues la tasa de incidencia de intento suicida con las tasas de mortalidad por suicidio, porque existen, se ha documentado que existen conductas de imitación o comportamientos socialmente aprendidos, y también porque la conducta suicida, el intento suicida y el suicidio comparten determinantes sociales y ambientales. Al analizar ya los resultados de los modelos de regresión de datos panel para suicidio, acá comprobamos parcialmente la hipótesis inicial. Se identificó que solo se asocia estadísticamente significativo con área cultivada en hombres, y en el caso para población total hay una asociación con intoxicación aguda por plaguicidas, tanto
para población total como para las mujeres. Esto es coherente con algunos estudios a nivel internacional que señalan que hay mayor riesgo de suicidio en zonas con actividad agrícola intensiva por la elevada exposición a plaguicidas. Y esto puede verse, o esta asociación puede derivarse también a los efectos neurotóxicos que existen posterior a un evento de intoxicación. Es decir, en zonas donde hay un elevado número de intoxicaciones por plaguicidas puede verse un aumento en las tasas de mortalidad por suicidio debido a que esos efectos neurotóxicos o la exposición a bajas dosis de forma crónica puede llevar a episodios de depresión o de impulsividad que pueden favorecer el desarrollo de la conducta suicida. Entonces acá solo se comprobó parcialmente la hipótesis inicial. La información que acabo de presentar, esos patrones de distribución geográfica que identificamos, la superposición de los diferentes conglomerados y los resultados de los modelos de regresión de datos panel que muestran que hay una simultaneidad de las tasas elevadas para los eventos analizados, nos llevaron a proponer la existencia de contextos favorecedores de la conducta suicida en Colombia. Los definimos como circunstancias y condiciones comunes en los territorios, los grupos sociodemográficos o las poblaciones, que pueden ser factores contribuyentes o eventos desencadenantes para el desarrollo de la conducta suicida. Esta propuesta reconoce que existen factores estructurales que aumentan el riesgo de desarrollar conducta suicida, que son creados socialmente, que son respaldados por valores y prácticas culturales, que reflejan el contexto social y pues que son socialmente construidos. Y también que los territorios, cada uno de los territorios muestran dinámicas diferentes. La propuesta con los hallazgos, la propuesta es que existen estos contextos favorecedores de conducta suicida en 4 regiones del país. En la región del eje cafetero, que era en el mapita en la parte central del país, allí hay unas condiciones socioeconómicas comunes relacionadas con la crisis del café, es la zona donde se exporta, se produce y se exporta el café colombiano, y además hay una fuerte identidad colectiva y cultural que para nosotros es la cultura paisa, o también la cultura antioqueña. Y también identificamos o proponemos que existen esos contextos favorecedores de la conducta suicida en la región suroccidental del país y en el departamento de Vaupés, el departamento del cual les mencioné que tiene una situación particular. Allí hay condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Hay una presencia estable de grupos armados ilegales por contextos de desplazamiento forzado, de cultivos ilícitos, de contrabando. Hay abandono estatal en estas regiones y pues eso ya sabemos que la exposición a contextos de violencia ha sido ampliamente documentada como un factor de riesgo para la conducta suicida. También en esta región se experimentan barreras de atención en salud. En la región amazónica es muy difícil acceder a servicios médicos, especialmente pues, a servicios de salud mental, y esto puede dificultar la atención oportuna de los pacientes que tienen los síntomas depresivos o ideación suicida, incluso la atención posterior a un intento de suicida. Intento suicida. En esta región también es muy importante porque en esta región está más del 32% de la población indígena del país. Y la mayoría de los casos que se reportan en esta región son de población indígena. Entonces, pues, eso puede mostrar también otros aspectos de colonización, de racismo o de marginación social de la que son víctimas las comunidades indígenas. Esta propuesta de los contextos favorecedores de la conducta suicida nos lleva a cambiar la forma en la que hacemos la prevención de la conducta suicida en el país. Deberíamos incorporar unas consideraciones específicas para la población y el contexto, implementando un enfoque étnico y territorial. Se debe reconocer que esas intervenciones que nosotros hacemos deben ser social y culturalmente informadas, que deben reconocer las dinámicas sociales
que se tienen en los territorios, porque muchas veces la división administrativa y política del país no es equivalente con esas dinámicas sociales y territoriales. Esta propuesta también de contextos favorecedores invita a atacar las causas subyacentes de la incidencia, es decir, que se puedan identificar y intervenir todas esas condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales que nos van a llevar a la vulnerabilidad socioeconómica, que pueden desencadenar los síntomas depresivos, que auspician esa presencia de cultivos ilícitos y de la violencia en esas regiones, que favorecen la intoxicación aguda por plaguicidas y pues todo lo demás que nos lleva a la incidencia del intento suicida y de la mortalidad por suicidio. También es una invitación a aplicar acciones poblacionales individuales que nos permitan la atención oportuna de los síntomas depresivos y a garantizar la atención en salud mental. Realmente en Colombia los servicios de salud mental están concentrados en las grandes ciudades. De hecho, nos llamaba muchísimo la atención. En Colombia los casos de depresión solo existen en las grandes ciudades. En los territorios dispersos y rurales no hay casos de depresión. Y no es porque no existan, sino porque no han sido correctamente diagnosticados. Ya para cerrar, entonces, a manera de resumen, este estudio identificó que la carga total de morbilidad y mortalidad combinada a intentos suicida y suicidio es mayor en hombres que en mujeres. Los casos se concentran en hombres a partir de los 55 años y en mujeres menores de 35 años. Esto nos va a ayudar a priorizar las intervenciones que hagamos para que sean focalizadas. Identificamos que la mayoría el mayor número de casos y de tasas se encuentran en la región suroccidental del país y en la que denominamos el eje cafetero. Y también identificamos que las tasas de incidencia de intoxicación aguda por plaguicidas se presentan en áreas donde no se realizan actividades agrícolas. Y esto pues nos lleva a pensar que o que estamos siendo muy flexibles con el acceso a plaguicidas o que puede estar relacionado con los cultivos ilícitos. Se identificó que pues ha ido aumentando el consumo aparente de plaguicidas debido al incremento notable en el área cultivada del país. Identificamos que existe la superposición o solapamiento de los conglomerados de los 3 eventos de interés en unas regiones específicas, la región central del país, el eje cafetero y la región suroccidental. Solo identificamos asociación estadísticamente significativa entre las tasas de mortalidad por suicidio en hombres y el área cultivada al analizar los municipios. Esto pues es coherente con algunos hallazgos a nivel internacional, entonces, pero podríamos decir que en Colombia están pasando, nuestro contexto es un poco diferente y vale la pena seguir investigando para ver qué es lo que está realmente ocurriendo. Y pues todos estos resultados nos sugieren la existencia de esos contextos favorecedores del desarrollo de la conducta suicida en unas regiones específicas del país. A partir de estos resultados y las conclusiones, consideramos que pues, es necesario desarrollar nuevos estudios que complementen la información que tuvimos a nivel poblacional y que también nos den información a nivel individual. Ir a esos territorios donde se muestra la superposición de los conglomerados y ver qué está pasando. Y para eso proponemos indiscutiblemente diseños metodológicos mixtos para conocer esa realidad social que experimentan las poblaciones. También los hallazgos del análisis espaciotemporal, ese mapita con los clústeres de superposición, nos ayudan a priorizar los territorios y a implementar acciones preventivas. Esto porque Colombia tiene recursos limitados, recursos financieros finitos, así que puede ser una buena estrategia priorizar estos municipios donde ya sabemos que concurren estos eventos. Y pues también eso nos lleva a que podamos diseñar programas o intervenciones indicadas para población menor de 35 años y para hombres mayores de 55 años. Finalmente, el diseño de las políticas, esto puede contribuir al diseño de políticas públicas y acciones intersectoriales. Tenemos que controlar el acceso y reducir la utilización de plaguicidas. Se ha demostrado a nivel internacional que controlar el acceso reduce la incidencia de intentos suicida y la mortalidad por suicidio. Se necesita promover prácticas seguras de uso de plaguicidas
Ya sabemos que el 80% de la población que utiliza plaguicidas no tiene acceso a seguridad social, por lo tanto, pues a capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Es una invitación también a fortalecer la vigilancia epidemiológica de los efectos en salud agudos y crónicos, especialmente la exposición crónica a bajas dosis en trabajadores ocupacionalmente expuestos. Esto nos puede ayudar a ver a futuro si realmente existe esa asociación entre la exposición poblacional a plaguicidas y el intento suicida y suicidio, y también pues necesitamos implementar acciones que nos permitan atender oportunamente los efectos neurotóxicos posteriores a una intoxicación aguda. Ya se sabe que ocurren estos efectos neurotóxicos, pero los estamos desatendiendo, así que es indispensable hacerlo. En el minuto que me queda, perdón, me retrocedí. Este es un estudio ecológico y tiene algunas limitaciones. La primera es la naturaleza de las fuentes de información utilizadas. Son fuentes oficiales y utilizamos la mejor fuente disponible, pero pues somos conscientes que existe un subregistro de la mortalidad por suicidio y que también pues eso puede tener efectos también en la completitud de la información y de los datos. Los datos que presenté son para mayores de 15 años. Decidimos excluir la información con menores de 15 años por dos razones. La primera es que la conducta suicida es poco común en menores de edad. Y la segunda es que identificamos registros con clasificación errónea, que son lesiones o muertes que no tienen intencionalidad suicida. Por ejemplo, el ahogamiento de un niño de 2 años no tiene intencionalidad suicida, es un evento accidental. Entonces, para evitar incluir o generar errores en el análisis, decidimos excluirlos. La información que nosotros utilizamos, los indicadores de consumo aparente, son aproximaciones al consumo real porque existen dificultades prácticas en la evaluación de esa exposición directa e indirecta a plaguicidas. Así que estamos utilizando la mejor información disponible. Y quisiéramos también, hubiésemos querido incorporar más determinantes sociales o ambientales que son factores de riesgo para la conducta suicida, sin embargo, pues no estaban disponibles para el periodo temporal o para todos los municipios. Estábamos utilizando todas las variables poblacionales, así que teníamos que mantenernos en que fuera un estudio ecológico completo. Y pues también la precaución de que esta información es proveniente de un estudio ecológico, por lo tanto no se pueden hacer inferencias causales y es la invitación a seguir investigando en el tema. Y pues muchas gracias, perdón por excederme estos 40 segundos. No, estuvieron perfectos esos 40 segundos, clarísimo, así que no te preocupes. Genial. Muchas gracias, Yesenia, por compartir tu estudio con nosotros. Me gustaría saber si hay preguntas de parte del público, algún comentario que quieran realizar. Por favor, siéntanse libres de abrir micrófono. Bueno, a mí me gustaría decir que me ha parecido muy interesante como el impacto que tienen los cultivos ilícitos. No me lo esperaba. No es una pregunta ni Gracias. nada, pero es que me Gracias. sorprendió. Gracias, Marina. Sí, como les mencionaba, Colombia tiene un problema importante con los cultivos ilícitos, no solo en la extensión de área cultivada de cultivos ilícitos o que nos ubique como productores, que en una posición vergonzosa como productores a nivel internacional de hoja de coca y de marihuana, sino los efectos que tienen las comunidades. Realmente hay una cultura del narcotráfico y de los cultivos ilícitos. Eso implica cosas de contrabando, de grupos armados ilegales, de desplazamiento forzado. La gran mayoría de los cultivos ilícitos en Colombia están ubicados en regiones de protección especial. Me refiero a resguardos indígenas. Entonces, si ya la población indígena tiene condiciones de vulnerabilidad y le sumamos esos contextos de violencia a los cultivos ilícitos, realmente tiene efectos notorios. Y desde luego, por los plaguicidas, yo mencionaba que los cultivos ilícitos, la productividad de los cultivos ilícitos depende de la utilización de los plaguicidas. Además, porque pues no se puede perder un cultivo ilícito porque pues eso implica muchísimo dinero. Entonces, las cantidades que se utilizan son muy grandes. La mayoría de los casos que se reportan a nivel en la parte sur del país, en ese departamento que les mencionaba ya, la parte inferior, son de cultivadores de coca
o nosotros lo denominamos de forma coloquial los raspachines, las personas que arrancan las hojitas de la mata de coca para luego procesarla. Entonces entran en contacto directo sin elementos de protección personal. Ya sabemos que los agricultores en Colombia no utilizan elementos de protección personal, no tienen medidas de seguridad y salud en el trabajo, entonces imaginen lo que pasa en una economía ilegal. Entonces también la exposición es muy grande y pues hay que tomar medidas porque realmente la situación es bastante compleja en estos territorios. Muchas gracias por exponerlo. Gracias, María. Hola, buenas. Yo soy Leire, soy estudiante del máster en salud pública, que me he colado un poco en la reunión. Yesenia, quería felicitarte por el trabajo, me parece muy interesante y sobre todo desde la perspectiva de salud pública y de equidad en la salud. Y yo tengo dos preguntas, bueno, dos comentarios más bien. En cuanto, me imagino que la obtención de los datos de los plaguicidas en zonas ilícitas, o sea, son oficiales, como has mencionado, y supongo que la obtención de estos datos muchas veces será muy complicada y puede que haya como underreportments, no sé muy bien cómo decirlo, como dificultades en la Registro. recogida. Y también imagino que después de plantear este trabajo y este estudio, no sé si se han planteado algunas medidas que puedan empezar a aplicarse para proteger a esta gente más vulnerable que se encuentra en estas zonas, sobre todo la población indígena, si hay algún proyecto, algún planteamiento. Listo, gracias, Leire. En efecto, como mencionabas, sí creemos que existe subregistro. Es muy difícil, también por la zona donde están ubicados los cultivos ilícitos, es muy difícil cuantificarlos. Existe el Observatorio contra las Drogas y el Delito, que existe en Colombia, hace monitoreo satelital. Sin embargo, pues habrán cultivos en zonas selváticas o cultivos de pequeña escala que no han sido documentados. Entonces, por eso también decía dentro de las limitaciones que utilizamos el mejor dato disponible, pero que somos conscientes que existe ese subregistro o que quizás la completitud en algunos de las variables que utilizamos pues no es la adecuada. Los hallazgos los hemos socializado. Estamos haciendo un ejercicio paralelo de publicación de los resultados en revistas indexadas, pero también un ejercicio de divulgación por otros medios para que llegue a los tomadores de decisiones. Compartimos la información con el Ministerio de Salud, con las personas que manejan el componente de salud mental y que están trabajando en la implementación de políticas específicas para la prevención de la conducta suicida en el país. Eso lo hicimos recién socialicé la tesis. Pero también estamos haciendo ejercicios de contacto con las comunidades y estamos haciendo divulgación por otros medios, programas radiales, en diferentes eventos a nivel local para pues mostrar estos resultados, para ayudar a hacer visible la problemática. Desde luego, con recursos también limitados, hemos intentado llegar a los tomadores de decisiones y confiamos en que también esto pueda servir. También toda la información, los datos, los conglomerados, el análisis. Generé una aplicación utilizando Shiny App con R que permite a los tomadores de decisiones acceder a la información de la tesis. Está abierta públicamente, entonces ellos pueden ver cuál es el comportamiento en cada uno de sus municipios, identificar si forman parte o no de esos conglomerados. Entonces, y eso también pues fue un ejercicio que intentamos hacer para llevar a los tomadores de decisiones para cuando hagan ese análisis situacional de salud en cada uno de los territorios, pues tengan un insumo adicional. Y creo también que esa es una de las contribuciones importantes del trabajo desarrollado. Muchas gracias. Vale, Leire. María Ángeles, tú tienes la mano levantada primero. No te escucho, María. Creo que tienes el micrófono en silencio. Perdón.
pues que me llamaba mucho la atención que uno de los plaguicidas que está prohibido hace tiempo ya en el país se esté utilizando para estos cultivos, que además como son tantos, se moverán grandes cantidades de este compuesto, ¿no? Y que, no sé, me llamaba un poco la atención que se pueda seguir utilizando, que cómo lo consiguen, que cómo lo llevan, y más se están creando este problema entre la población más vulnerable. Sí, gracias, María Los Ángeles. Mm. Uno de los estudios que realizó mi codirector de tesis logró evidenciar el uso a través de diferentes pruebas toxicológicas, tanto en fluidos, en tejido humano, también en agua y en suelo. Logró identificar que existe la presencia de los organoclorados, especialmente el DDT, que es uno de los plaguicidas contaminantes y que además es persistente en el ambiente. Y los resultados de ese estudio indican que los narcotraficantes, como parte del pago, suministran los insumos. Y pues como estamos hablando de una economía ilícita paralela, pues en el mercado negro todavía se siguen encontrando estos plaguicidas que, como mencioné, son prohibidos a nivel mundial. Se prohibieron en los 60, 70, en Colombia se prohibieron a finales de los 80, pero aún existe, se utilizan y se consiguen fácilmente. Yo les decía que Colombia tiene un problema importante y es que no existe un control o una regulación de la venta de plaguicidas. Tú puedes ir a una tienda, a una comercializadora de productos o insumos agrícolas y puedes conseguir un plaguicida altamente tóxico. Y no te piden ni la indicación del agrónomo, nada. Tú puedes ir y conseguirlo. Y eso también pues facilita el que productos de elevada toxicidad se estén utilizando de forma irracional, poco segura, y que también pues estén afectando a la población. También, no solo en la parte ilícita, la agricultura ilícita, sino también en la agricultura convencional, los agricultores, al no tener el conocimiento sobre los efectos tóxicos que tienen los plaguicidas o la forma correcta de utilizar estos productos, han utilizado algo que nosotros llamamos en este contexto un cóctel. Lo que hacen es mezclar diferentes productos para optimizar los tiempos de aplicación. Entonces, es exposición completamente insegura, sin elementos de protección personal, que al final el efecto tóxico no se sabe exactamente cuál producto fue porque se están utilizando muchos al mismo tiempo. Entonces, esto también en términos de salud, no solo pública, sino también en salud laboral. Nosotros como país necesitamos implementación de acciones en seguridad y salud en el trabajo que nos ayuden a ayudar a estos agricultores a utilizar de forma segura, de forma racional, los productos, los plaguicidas. Y eso incorpora acciones intersectoriales, desde la asistencia técnica agropecuaria, desde la posibilidad de que así no tengan ARL, que son las aseguradoras de riesgos laborales en Colombia, de que ese trabajador obtenga información. Y eso creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos los salubristas ocupacionales en el país. Gracias, Yesenia. Y Fernando, también tiene la mano levantada. Está silencio. Ahí sí. Sí, bueno, muchas gracias, Yesenia, por compartir con nosotros este rato y explicarnos esa realidad que existe en tu país y que yo creo que también es compartida con otros muchos países, ¿no? Y felicitarte por el trabajo, por tu tesis y también a los directores. Y yo estaba muy interesado en conocer el resultado final de tu tesis porque pasaste aquí unos meses intensivos buscando causalidad, ¿no? Y discutiendo y debatiendo mucho con nosotros los avances que se iban produciendo en la tesis. Empezando por el final, ya sabes que no estoy de acuerdo contigo, con vosotros, en que los estudios ecológicos sí pueden demostrar causalidad, pero en el caso este concreto no parece que haya causalidad, una causalidad clara, eso es otra cosa, ¿no? Pero los estudios ecológicos creo que han demostrado que se puede establecer causalidad siempre, como todos los estudios causales, con prudencia y mesura, ¿no?
Pero en este caso, efectivamente, ¿no? Yo creo que la relación entre plaguicidas y suicidio, intento de suicidio, pues no se ve claramente asociado en ningún estudio ecológico. Sí que las intoxicaciones, que es una expresión del uso de plaguicidas, ¿no? Y esto me lleva también a plantear al principio, ¿no? Colombia es un país con un consumo de plaguicidas cuando compara, ¿no? Esa gráfica tan clara, ¿no? Al principio de lo que se consume en América Latina, en el mundo y en Colombia. La pregunta, y hay muchas otras preguntas, ¿no? Pero el tiempo que nos queda, sin opio, nos cortará. Y hará bien porque hay que ser estricto, bueno, ser un poco respetuoso con el tiempo, ¿no? ¿Por qué en Colombia hay tanto consumo en relación a otros países con una agricultura? Me estoy refiriendo a la parte de la agricultura legal, ¿no? Porque posiblemente el consumo, como ahora tú explicabas muy bien, el consumo de plaguicidas, el consumo aparente, ¿no? De plaguicidas en las zonas de coca y de cultivos ilegales no esté registrado por la propia naturaleza del uso, ¿no? Tanto, pero el consumo registrado es enorme. Ese consumo es, porque desde el punto de vista laboral, es lo que no, yo creo que hay dos estudios, uno es el suicidio, intento de suicidio, y otro es el consumo de plaguicidas, y su asociación pues está. Pero hace dos estudios muy interesantes del suicidio y intento de suicidio como un problema importante, y el consumo de plaguicidas también un problema importante, ¿no? Entonces yo creo que hay una riqueza en tu trabajo enorme para poder aproximarnos a esos dos problemas, que no están asociados, al menos con los resultados, claramente, pero que son dos problemas que requieren atención. Salud mental, que la mayoría de las conclusiones que obtienes cómo atender ese problema de salud mental, suicidio, intento de suicidio, y el problema de los plaguicidas, ¿no? Que es además un problema laboral, aunque también ambiental, ¿no? Y los suicidios también porque se producen sobre todo el suicidio en hombres y en edad de trabajar. Eso también puede ser un problema de salud laboral, o al menos podemos abordarlo. Pero son dos fenómenos que analizas con mucho detalle, con mucha intensidad, y yo creo que, en fin, de manera ejemplar, ¿eh? Yo creo que es un... Pero ¿por qué ese consumo tan grande de plaguicidas? Ya quedándome, para no alargarme, con el consumo de plaguicidas tan enorme que hay en Colombia. Ese consumo, me devuelvo un poquito. En Colombia se usa de forma masiva plaguicidas desde la década de los 60. Fue resultado de la Revolución Verde. Y fue fundaciones estadounidenses que trajeron los plaguicidas al país tratando de modernizar el campo. Y ese era su propósito, modernizar el campo. Eso llevó a que en esas décadas de uso inicial de los plaguicidas se utilizaran grandes cantidades, que nos llevó a resistencia de ciertas plagas, que al haber resistencia aumenta el uso de plaguicidas que se necesita. Pero también tenemos otro problema, y es que no hay una red o no hay suficiente asistencia técnica agropecuaria. Y eso hace que mucho del plaguicida que se usa no es necesario en esa cantidad. Los agricultores aplican con criterios empíricos. Eso es casi que prueba y error, vamos a aplicar esta cantidad, no con criterios técnicos. Y eso hace también que pues, aumente la contaminación en suelo, en agua, todo lo que, pues, contaminación ambiental en general, que aumente también las intoxicaciones accidentales y también la resistencia de plagas. Entonces son muchos factores que van confluyendo y que hace pues, que la problemática sea muy grave. En esto hemos tenido algunos avances. Cada vez, ya al menos en todos los municipios del país, hay una unidad de asistencia técnica gratuita estatal. Se llaman las unidades municipales técnicas agropecuarias, que ofrecen asistencia técnica y están ayudando a hacer la capacitación. También ya se incorporó de forma obligatoria para cultivos formales la capacitación sobre uso seguro de plaguicidas. Y digo
para cultivos formales, porque ya dije que el 80% es informal, entonces todavía hace falta cubrir ese 80% restante. Con esto creo que respondo la pregunta. Y también, antes de cerrar, aprovecho la oportunidad para agradecer al doctor Fernando, como él mencionó. El año pasado tuve la oportunidad de hacer mi pasantía en el CISAL, una experiencia maravillosa en muchos aspectos. Durante el desarrollo de mi pasantía realicé el análisis inicial de los datos y pues fue el insumo para desarrollar todo lo demás en mi regreso a Colombia. Así que pues un agradecimiento para todos los miembros del CISAL, especialmente al doctor Fernando. Gracias, Yesenia. Insisto, muy interesante el tema y el análisis que lograron hacer. Así que con esto, dado el tiempo, vamos a concluir el seminario de hoy. Así que va a estar disponible la grabación en el YouTube del CISAL, la cual se enviará a sus correos durante el transcurso de mañana. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buen día para todos.